Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 8. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable en este día. Dile, Señor, háblame con esta palabra. Dile, Señor, toca mi corazón. Abre mis oídos espirituales. Toca mi corazón con esta palabra y dame dirección para mí y mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos va a hablar hoy. Dile a alguien, el Señor te va a hablar hoy. El Señor te va a hablar hoy. Así que vamos a estar atentos a lo que Él quiere decirnos. Amén. Marcos capítulo 8, verso 14. Habían olvidado de traer pan, los apóstoles, y no tenían sino un pan en la barca. Y estaban viajando. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Les hablaba a los discípulos. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Amén y amén. Dale ese aplauso a la palabra de Dios. Ellos estaban viajando en la barca, se movilizaban alrededor del lago Galilea, y en una ocasión el Señor vio a los discípulos nerviosos. Ya estaban en el viaje o entrando en el viaje en la barca y discutían entre ellos. Querían que el maestro no se dé cuenta, pero él se da cuenta y dice, ¿qué está pasando? Y ellos discutían porque solo había un pan. Parece que cuando ya entraron en la barca y estaban a punto de cruzar al otro lado del lago Galilea, se dieron cuenta de que no había provisiones. Y dijeron, oiga, ¿qué tenemos? Y dijeron, solo hay un pan. ¿Qué? ¿Solo hay un pan entre todos? Esto es grave, porque no hay para el refrigerio. No vamos a tener cómo aguantar hasta el otro lado del viaje. Y estaban nerviosos. Así que Jesús interviene y les dice, ustedes no se han dado cuenta, ¿no? Ustedes todavía no captan, ¿no? Ustedes todavía no han sintonizado, ¿no? Ustedes no saben, ustedes no recuerdan, ustedes todavía están lentos. No han captado lo que está pasando alrededor de ustedes. Y ellos no se daban cuenta. Hasta que el Señor tiene que recordarle las cosas. ¿Ustedes no recuerdan cuando yo multipliqué los 5 panes y los 2 peces? ¿Cuánto sobró? ¿Ustedes no se acuerdan lo que yo he hecho delante de ustedes? Y ahora que les queda un pan en el inventario, se preocupan y se afanan y se pelean y discuten y se echan la culpa. ¿Tú por qué no trajiste más? ¿Y tú por qué no fuiste a comprar? ¿Y tú por qué te descuidaste? ¿Y están afanados por eso? ¿Acaso no se dan cuenta de qué es lo que está pasando cuando yo estoy con ustedes? Las cosas cambian cuando yo estoy con ustedes. No había desayuno ni comida para esas 5,000 personas. Y ustedes me trajeron 5 panes y 2 peces. ¿Y yo qué hice? Hice que alcanzara y que sobrara. Era como el Señor diciéndoles, cuando yo estoy con ustedes, las cosas cambian. No te quedes en el plano de lo natural, de lo que tiene en tus manos, de lo que puedes lograr tú. Cuando yo incursiono en esa situación en la que tú estás, eso que tú tienes va a ser más que suficiente. Así que si tienen un solo pan, eso es suficiente, porque lo voy a multiplicar y puede alcanzar y va a sobrar. Pero a veces nos dejamos engañar por las circunstancias. Nos sintonizamos con las circunstancias. Nos sintonizamos con las cosas que se nos están oponiendo. Nos sintonizamos demasiado, somos muy conscientes de la adversidad, el problema, lo que no tengo, lo que estoy sufriendo, lo que pasa a mi alrededor, y eso me absorbe. Me sintonizo con eso y me nublo de todo lo demás. Le pasó a los discípulos.
que lo habían vivido en directo, pero se dejaron absorber. Y a veces nos pasa, nos dejamos absorber por las circunstancias, nos dejamos absorber por lo que no nos gusta, nos dejamos absorber por aquellas cosas que nos incomodan y nos capturan y cambiamos. ¿Le pasa al esposo con la esposa? ¿Cuántos momentos maravillosos te ha dado tu esposa? Pero en algún momento pasa algo y ese algo captura tu corazón porque no te gusta y entonces ella ya no vale nada. O ella ya es alguien que no merece nuestro respeto. Pero ¿no recuerdas todo lo bueno que ella hizo por ti? Es la madre de tus hijos. ¿Te ha sido fiel? ¿Te ha perdonado? Y en algún momento nos puede pasar y les pasa a las mujeres. En determinado momento algo las incomoda, las afecta como madres, como mujeres. Y entonces ya no valoramos a ese varón. Ya nos parece que no es más el hombre de nuestra vida y de alguna manera nos cuesta perdonarle. Nos sintonizamos con el dolor del momento y olvidamos, nos desconectamos de aquellas cosas hermosas y maravillosas que Dios nos ha dado. Igual le puede pasar a los hijos. Los hijos que han recibido tanto de sus padres, sacrificio, quizás que ni siquiera conocen y no son conscientes de todo lo que sus padres han hecho por ellos. Pero sus papás se equivocan en un momento o se exceden en alguna disciplina y ellos solo se conectan con la incomodidad que en ese momento viven y ya menosprecian a esos padres como autoridad y se rebelan contra ellos. Te sintonizaste con lo que te fastidia y olvidaste valorar todo lo que has vivido. Y a veces nos pasa, y le pasó a los discípulos, solo un pan, y se conectaron con eso. No va a alcanzar, esto es un problema, vamos a tener hambre, ¿cómo llegaremos al otro lado con un solo pan? Y se afligieron y se afanaron, y quizás hasta discutieron y se pelearon entre ellos, y ya se olvidaron de con quién están. Y yo creo que el Señor quiere que como hijos no caigamos en ese juego. No te sintonices con lo que no tienes. Sintonízate con lo que ya tienes. Y lo que tú y yo ya tenemos es la bendición del Padre en Cristo Jesús. Ya tenemos las promesas de papá. Tenemos el poder del nombre de Jesús. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos las promesas de ser herederos del Dios del cielo. Conéctate a Él y no a lo que están viendo tus ojos. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere recordarnos hoy. Por eso el Señor le dijo, todavía están sordos. Parece que todavía no escuchan bien. Todavía están ciegos, parece que no están viendo. No se dan cuenta de lo que está pasando. Y yo creo que eso no nos debe pasar a nosotros. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que está pasando en nuestras vidas en este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en tu hogar? No te conectes a lo que pasa ordinariamente en tu hogar, lo que es lo cotidiano. Tienes que ser consciente del reino de Dios en tu vida. Necesitas rescatar lo que está sucediendo y que no puedes ver con los ojos, pero que es real. Él puede hacerlo todo de nuevo. Él es poderoso para sacarte de esa condición. Y quizás estamos tan conectados a lo que nos está afectando que no nos dejamos afectar por la realidad del reino de Dios en nuestras vidas, que sana nuestros corazones, que nos da nuevas fuerzas para creer que Él nos va a dar el poder para salir de ese estancamiento temporal. Nosotros tenemos el poder para hacer que las circunstancias que parecen definitivas sean solo temporales. Tú y yo tenemos el poder para hacer que las circunstancias que parecen definitivas sean solo temporales, si nos sintonizamos con Él. Di conmigo, me voy a sintonizar al Señor y voy a vivir los efectos de estar con Él. Eso les faltó a los discípulos. Ellos podrían haber dicho, estamos en la barca y tenemos un solo pan. Eso no es bueno, porque somos varios, no va a alcanzar, pero estamos con Él. Él está aquí. Así que Él se encargará de este pan y hará
que alcance, porque Él no nos va a dejar de hambre. Y eso es lo que Él quiere que tú y yo sepamos. Si Él está ahí, no te preocupes por lo que estás viviendo. Si Él está contigo en tu barca, no tienes que preocuparte. Dile: Señor, solo tengo esto, pero yo sé que tú puedes hacer mucho más por mí. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, eres el capitán de mi barca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que nunca olvides con quién estás navegando. El problema va a ser para los que naveguen sin Él. Si estás navegando sin capitán, entonces sí te tienes que preocupar. Porque si estás en tu barca y mandas tú en esa barca, y tú manejas el timón de esa barca, la barca de tu vida, la barca de tu corazón, la barca de tu hogar, la barca de tu empresa, la barca de tu negocio, si no tiene al Señor como capitán, yo creo que tendrías que preocuparte. Ahí sí creo que cabe la preocupación de los discípulos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién nos va a dar pan? Pues si no hay capitán en esa barca, grave. Pero si Él es el Señor, si Él gobierna tu vida, si tú estás bajo los efectos del señorío de Jesús, si tú caminas inspirado por el Espíritu Santo, no importa si tienes un pan o medio pan, tú sabes que algo poderoso va a pasar porque Él lo prometió. Si yo estoy contigo, nada es imposible. Yo te voy a llevar hasta el otro lado. Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que hace la presencia del Señor en la vida de un cristiano. Diga conmigo: es un clima. Es un clima de florecimiento. Es un clima de florecimiento. Cuando tú estás bajo la influencia del Espíritu Santo, estás en un clima de florecimiento. Ahí va a florecer todo lo bueno para ti. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Diga conmigo: voy a mantener ese clima. El clima de Dios es el Espíritu Santo conmigo. Si el clima de Dios está ahí, créeme que puedes esperar todo lo bueno. Ahí es cuando pasan los milagros. Ahí es cuando pasan los milagros maravillosos de los que hoy podemos hablar. Y quisiera darles el ejemplo de la mujer samaritana, que está en Juan capítulo 4, verso 28 y 29. Esta mujer samaritana fue a tomar agua a un pozo y se encontró en ese pozo con Jesús. Y tuvieron un diálogo. Yo creo que Jesús fue a ese pozo porque sabía que esta mujer, que había tenido 6 maridos, 6 hombres en su vida, iba a esa hora a tomar agua. Era la hora en que nadie casi iba a tomar agua, a sacar agua del pozo, porque era la hora de mayor sol del día. Y esta mujer iba porque, como había tenido 6 maridos, era una mujer que quizás había sido promiscua. Quizás es una mujer que buscaba en los hombres lo que no le pudo dar su padre: afirmación, identidad, amor, protección. Pero como ninguno de esos hombres le iba a dar eso, porque ninguno de esos hombres era su papá, ella se equivocaba y seguía buscando. Ella necesitaba una sanidad. Necesitaba una sanidad de su corazón. Ser libre. Ser perdonada, librada aquí. Ninguna mujer necesita de un esposo para estar libre y sana en su corazón. Necesita del amor de Dios a través de Jesucristo para ser libre. Luego te puedes casar con un hombre. Ni un hombre necesita para ser sano aquí en su corazón de cualquier vacío de una mujer, es decir, de una esposa, ni de unos hijos. Necesita del amor de Dios a través de Jesús para que ese hombre esté sano. Y una vez que estás sano, te puedes casar con una mujer y hacer un hogar sano y tener hijos sanos. Jesús fue a buscar a esa mujer al pozo y se encontraron y hablaron. Y Jesús la impactó y le dijo: yo sé que tú has tenido 6 maridos. Ella nunca se lo dijo porque era una vergüenza. Y ella quedó tan impactada por lo que Jesús le dijo, que fue, luego que dejó su cántaro allí en el pozo, fue a pregonarlo. He conocido a un hombre que creo que es el Cristo, creo que es el enviado de Dios, porque me ha dicho la verdad de mi corazón. Cuando Jesús incursiona en nuestra vida, no va a haber un secreto que quede oculto. Si Él viene a ti y te sintonizas como ella se sintonizó con el Señor, entonces va a venir la sanidad para tu corazón. Dios te quiere sana. Dios te quiere sano. De complejo de inferioridad, de cosas que no entendemos, de cosas que están ocultas
en nuestra historia, cuando te sintonizas al Maestro, Él te va a revelar las cosas que tienes aquí dentro, pero lo va a hacer para sanarte, no para juzgarte. Lo va a hacer para hacerte libre, para darte la sanidad y darte un corazón nuevo para que vivas, ames y seas amado. Aleluya. Aleluya. Eso fue la mujer samaritana. Tuvo sintonía con el Maestro. Fue un encuentro divino en ese pozo. No fue una casualidad, fue una diosidencia. Y ella fue tocada por Jesús. Y ella fue librada en su alma. Conoció la libertad que viene del Hijo de Dios. Se sintonizó con Jesús. Pero hay muchos más que sintonizaron con Jesús y podríamos tomar como ejemplo hoy el leproso de Lucas capítulo 5, verso 12 y 13. Un leproso, un hombre que por su lepra, que en ese tiempo para los judíos era una maldición. Imagínense lo horrible de esa enfermedad, que la carne se le va pudriendo a la persona y se le va cayendo del cuerpo, porque ya no se puede sostener. Es algo increíblemente duro y muy fuerte y muy desagradable. Es una muerte penosa y larga. La lepra es horrible. Ya casi está erradicada de la humanidad, gracias a Dios. Pero en ese tiempo, el leproso era alguien maldito. Era alguien castigado por Dios. Y era alguien que tenía que estar fuera de la ciudad. Porque la lepra era contagiosa. Aunque en 10 años se incuba, ¿verdad? Y demora para aparecer en el cuerpo del contagiado. De hecho, se contagiaba por contacto. Así que todos los leprosos, por 2 razones, tenían que vivir fuera de la población. Fuera. ¿Por qué? 1, porque eso era un castigo divino para ellos. Una maldición para esa persona. Así que tenía que estar fuera de la ciudad. Y 2, porque era contagioso. Así que los leprosos todos eran marginados de la sociedad. Estaban destinados al destierro hasta que murieran, porque era incurable. Y este hombre era leproso. ¿Ustedes se imaginan cómo se podía sentir un leproso marginado, acusado, menospreciado? Alguien sufriente, esperando el día de su muerte. No había consuelo para esa gente. No valían nada. Se sentían mal porque la gente no se les podía acercar, porque eran malditos. Y por otro lado, contagiosos. Así que era una situación muy dura para alguien que vive así. Pero hoy en día, algunas personas aún viven cierto tipo de lepra. Porque son rechazados, a veces por la familia, a veces porque son creyentes, a veces porque nos convertimos, a veces porque nos bautizamos en Cristo y asistimos a una iglesia, o porque diezmamos y ofrendamos. Otros se van a burlar, otros nos van a menospreciar, y quizás cuando tú te conviertes a Cristo ya las llamadas de los amigos van a cesar. Ya no te invitan a la fiesta ni al viaje, ya no te invitan a las reuniones, porque eres alguien diferente. Entonces te rechazan, te menosprecian, te juzgan. Quizás como los leprosos de esa época, gente marginada, menospreciada, apartada. Y hay allí un dolor en el corazón de las personas que de alguna manera se sienten que ya los demás no los aceptan. Así eran los leprosos, solo que eso generaba una angustia tremenda porque iban a morir por eso, iban a morir en soledad. Muchas personas sufren un cierto tipo de lepra, por decirlo de alguna manera, cuando por la herida que tienen en su corazón se sienten que no son amados lo suficiente. Quizás por el rechazo, sienten un dolor, sienten que no son apreciados o valorados por las personas porque fueron heridos y tienen una herida. Y la gente quizás sí les estima, pero ellos por la herida sienten que no. Entonces nada es suficiente. Quizás te dan algo de cariño, quizás no te lo dan tanto, pero te aprecian, pero no en la medida que tú necesitas, porque tu herida es tal que todo lo que te den o hagan contigo o a favor de ti no va a bastar, porque tengo una herida.
y mi herida me exige más de los demás. Y como los demás no me dan esa medida, siento que no me quieren, siento que me rechazan y de alguna manera me siento que no soy aceptado, que no soy valorado. Pero no es quizás por las personas, es porque mi corazón está herido y necesito esa sanidad. Porque de alguna manera me siento marginado. Quizás a veces del esposo. Y la esposa sufre en silencio. Quizás son los hijos, una herida que no ha sido sanada. Personas que de alguna manera sufrieron, pero esa herida no ha sido sanada y entonces hay un rechazo. A veces rechazamos la sociedad, rechazamos nuestra nacionalidad, nuestro color de piel, nuestra condición económica, nuestro apellido, nuestro cuerpo, nuestra apariencia, porque nos sentimos rechazados, como que valemos menos que otros y nos marginamos. Pero no es eso, es que estamos heridos y competimos con eso. Este hombre leproso solo tenía una salida: que el Señor tocara su vida y lo librara de esa lepra. No más juicio, no más menosprecio, no más humillación. Pero el problema no era la sociedad, era él que tenía la lepra. La fealdad no estaba afuera, aunque podría estarle en otro sentido en la sociedad. La lepra estaba en el leproso. Era su carne la que se estaba descomponiendo. Él era el que estaba desfigurado, pero tuvo un encuentro con Jesús. Se encontró con Jesús y le clamó y le dijo: Señor, sáname. Soy un leproso, sáname. Vivo en el destierro, nadie me ama, nadie me acepta. Estoy triste, estoy sola, estoy solo. Quizás rodeado de gente, pero mi alma sufre por dentro. Y Jesús lo tocó, limpió su cuerpo, se fue la lepra y volvió a la comunión con los demás. Volvió al amor, volvió a la familia, volvió a la ciudad, volvió al pueblo, como alguien con derecho para ser feliz. ¿Saben? Cuando Jesús toca a una persona y esa persona se sintoniza con Jesús, le quita la lepra, la baja autoestima, la herida no curada, el menosprecio, el complejo de inferioridad, el rechazo se van a ir, que actúan como una lepra. Sintonía con Jesús. Una persona que se sintonizó con Él fue librado de esta lepra. Cuando tú te sintonizas con Él, Él quita la lepra de ti. Él quita de ti el viejo vestido del pecado y de la culpa y de la acusación y te deja limpio. Te deja limpia. No debo nada. Él me perdonó, estoy libre, ya no tengo lepra. Puedo ser feliz, puedo amar y me van a amar. Soy alguien que puede estar allí con todos, con la misma fe, la misma esperanza y la misma expectativa. Sintonía con Jesús. Es lo que Él hace. Si tú te sintonizas con Él, no va a haber más lepra. No más lepra en tu corazón. No más lepra en tu vida. No necesitas hacer ningún mérito. Sintonizarte con Él. Sintonízate con el corazón de Él. Él te quitará eso. Es una promesa. Si te sintonizas con Él, Él te quita la lepra y quedas libre. Dale ese aplauso al Señor en este día. Aleluya. 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 Hay otro hombre en la Biblia que tuvo una sintonía con Jesús, Zaqueo, que está en Lucas capítulo 19 y tomamos el verso 8 y 9. Este era un cobrador de impuestos. Algo así quizás como la SUNAT. Pero era un cobrador de impuestos inmoral. Porque no solamente cobraba los impuestos, sino que negociaba. Cobraba más. Era corrupto. Así que era un hombre que tenía mucho dinero. Era un hombre muy apegado a las finanzas, mucha riqueza. Estaba conectado, sintonizado con el dinero, con el poder que da el dinero de comprar. Pero un día él tuvo una sintonía con Jesús.
Un día él supo que Jesús pasaría por su pueblo, Jericó. Y ustedes conocen la historia, se subió a un sicómoro y vio a Jesús venir. Y Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, yo voy a ir a tu casa. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a sintonizar, Zaqueo. Pero yo soy un cobrador de impuestos, soy alguien que a nadie quiere. No soy alguien querido en este pueblo porque soy corrupto, porque soy el que cobra de parte de Roma los tributos al pueblo de Israel. Así que Zaqueo no era alguien querido, nadie lo quería. Era un abusivo, un inmoral, un traficante, un extorsionador. Y Jesús fue a la casa de Zaqueo y hubo una sintonía. Sintonizaron allí. Sintonizó Jesús y tocó el corazón de Zaqueo. Y llegó un momento en que Zaqueo se paró en esa reunión y cambió su corazón. Y Zaqueo dijo: Señor, y lo podemos leer. Y dijo Zaqueo puesto en pie: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Wow! ¿Y a este hombre qué le pasó? Oiga, ¿y a usted qué le pasó, Zaqueo? ¿Cómo? ¿Usted va a dar la mitad de todos sus bienes? Pues usted es un hombre muy rico, tiene demasiado dinero guardado. La mitad de lo que tengo lo voy a dar a los pobres. Sí, lo voy a dar. Oye, la gente se quedó paralítica. Digo, paralizada. Dijo: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Escuchen, y sigue y dice: y si algo he defraudado a alguno, o sea, he robado, he extorsionado, se lo devuelvo 4 veces más. Wow. La mitad de todo lo que tenía lo iba a repartir a los pobres. Y si a alguien había dañado económicamente, le iba a devolver 4 veces más. ¿Qué pasó con Zaqueo? Esa idolatría por el dinero, ese apego a las cosas naturales, esa fuerza que ejerce lo material y el dinero en un corazón, se había roto porque tuvo sintonía con Jesús. Y Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. El Señor había librado de esa atadura el corazón de Zaqueo. Pero ¿cómo pasó eso? Zaqueo se sintonizó con Jesús. Zaqueo por un momento dejó de estar sintonizado con el dinero, dejó de estar sintonizado con su cuenta bancaria, dejó de sintonizarse con su cuenta de crédito, dejó de sintonizarse con sus deudas, dejó de sintonizarse con lo que él soñaba querer comprar, y se sintonizó con Jesús, y Jesús le libró el corazón de esa atadura, de esa esclavitud que se llama codicia, que se llama avaricia, y lo hizo libre. La mitad lo voy a dar. Y Jesús seguramente de repente le dijo: yo no te he pedido que des, yo no te he pedido que des la mitad. Y él dijo: pero yo lo quiero hacer. Soy libre. No necesito todo eso que tengo. Voy a dar la mitad. Y si a alguno le debo, le voy a dar 4 veces. Ni siquiera le voy a dar lo que le quité, le voy a dar 4. Porque quiero hacerlo, porque me siento libre, porque me ha tocado el amor de Dios. Soy libre, Él ha venido, ha sintonizado conmigo. Ahora soy una nueva persona, soy libre. ¡Aleluya! Dale la gloria a Jesús. Aleluya. Es lo que hace cuando tú y yo sintonizamos con Jesús. Cuando tú lo dejas entrar a tu casa, cuando tú lo dejas entrar a tu corazón y tienes sintonía con Él. Pero como habíamos dicho, tenemos que sintonizar genuinamente con Él. Porque si no sintonizamos, como cuando no sintonizamos la estación del radio en la frecuencia que es, vamos a oír distorsionado. Y saben, muchas veces nos pasa que somos cristianos, pero no estamos sintonizando con el cielo a través del Espíritu Santo. Sintonizamos espiritualmente porque somos hijos de Dios, pero hay distorsión. No escuchamos claro lo que Dios nos tiene que hablar. No vemos claro lo que Él nos quiere mostrar porque nuestra sintonía no está bien afinada. No estamos bien alineados al corazón de Dios. Y por eso todavía dudamos, como los apóstoles. Ellos creían en Jesús, claro. Ellos vieron hacer las maravillas a Jesús, claro. Pero no estaban bien sintonizados. Y cuando se vieron con un solo pan, entraron en pánico. Y por eso Jesús les dice: todavía están duros, todavía están duros aquí porque no lo captan. Y mis amados, nosotros necesitamos sintonizarnos. Pero sintonía con el cielo,
sintonía con el corazón de papá va a hacer que tú y yo entendamos claro. Vas a entender clara la voluntad de Dios. Vas a entender claro sus principios. No vas a tener duda, no tendrás miedo de hacer lo que Él te pide, porque tu sintonía está tan clara que no hay duda para ti. No hay miedo. Lo tengo claro. Lo tengo claro. No importa si hay un pan. Lo tengo claro. Él hará. Si la puerta está cerrada, yo lo tengo claro. Esa puerta se va a abrir. Si el médico dijo esto, yo lo tengo claro. Yo sé con quién estoy yendo, yo lo tengo claro. Algo va a hacer Dios allí. Eso dicen los papeles, yo lo tengo claro. Claro que sí, tengo claro que algo hará Dios a través de esta circunstancia. Pero aquí yo no me voy a quedar. Yo sé que Él tiene el poder. Yo sé que si me sintonizo con Él, yo lo tengo claro. Yo he oído y he visto que Dios es todopoderoso para hacer cosas mayores por mí y por cualquiera que en Él cree. Aleluya. Aleluya. Mis amados, el límite está en nosotros, no en Él. El límite está en nosotros y no en Él. Pero necesitamos esa sintonía. Pero tu sintonizador tiene que estar bien alineado. ¿Cuál es nuestro sintonizador? El receptor es nuestro corazón. Todos los radios tienen un dial y eso se llama receptor de onda de radio. Tenemos que moverlo hasta que damos con la frecuencia. Tu corazón tiene que sintonizar con la frecuencia del Espíritu Santo. Y la frecuencia del Espíritu Santo es una. No es al ladito, no es al costadito, no es que me acomode, no es que yo le baje un poquito ni que le suba, no. Es en el dial que es. Tu sintonía y la mía tienen que ser con Él. No es lo que yo siento. No es lo que a mí me parece. No es lo que me acomoda. No es lo que yo sugiero, no es lo que, estoy como viendo que sí, ¿no? No. Cuando tú sintonizas, tienes que alinearte a esa frecuencia. Y esa frecuencia te va a bendecir. Esa frecuencia te va a alimentar, te va a afectar. Pero no hagamos más lo mismo. Me voy a sintonizar con Él, pero yo opino. Me voy a sintonizar con papá y con su palabra y lo que el Espíritu Santo me quiere decir, pero yo siento que. Y entonces nuestra sintonía está distorsionada. Él quiere abrir nuestros ojos. Él quiere abrir tu corazón. Él quiere destapar nuestros oídos para que sepamos todo lo que es el reino de Dios para nosotros, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país. Dios quiere que seamos gente de sintonía. Una sintonía sin distorsión, sin mi opinión, sin lo que a mí me parece, sin lo que yo siento. Yo quiero una sintonía limpia. Señor, no es lo que yo siento. Señor, no es lo que yo opino. Señor, no es lo que a mí me parece. Es la sintonía de Él, es lo que Él me indica. Y yo sé que eso es bueno para mí, para mis hijos, para mi ciudad, para mi nación. Hijos e hijas de Dios sintonizados con el Espíritu Santo. Sintonía con papá hace la diferencia en todas las demás cosas que hagamos. Eso es lo que Dios está esperando. Ya no cristianos simpatizantes, cristianos rendidos. Hijos de Dios que ya no solamente simpatizan con Él, comprometidos con Él. Gente que camina no por la experiencia personal, camina porque el Espíritu Santo les mueve, porque la palabra de Dios les habla. Y entonces, mis amados, vamos a hallar gracia a los ojos de papá. Papá se va a alegrar con nosotros. Vamos a ser de bendición para nuestra familia. Vamos a ser bendición para nuestra ciudad. Vamos a ser bendición para nuestra nación. Somos los hijos de Dios en este país para bendecir nuestra nación. Aleluya, vamos a adorarle. Él vendrá sobre nosotros a hablarnos claro a cada uno, a darnos una palabra a cada uno de nosotros. Sintonía con Él, sintonía con el Espíritu de Dios, sintonía con papá a través del Espíritu Santo. Es lo que tú necesitas para esos negocios. Es lo que tú necesitas en tu hogar, para tu matrimonio. Si te sintonizas a Él, todo lo demás va a tener su lugar. Vas a prosperar, vas a vencer lo malo.
Vas a ir por encima de las circunstancias, pero necesitas sintonía con Él. Sintonía con papá. Pídelo hoy, pídelo con todas tus fuerzas. Dile: Señor, ¿hasta dónde seguiré luchando por mí? Sin ti no puedo avanzar, Señor. Pero si sintonizo con Él, las cosas van a cambiar. Levanta tu voz y pídelo hoy. Pídelo con fe. Padre, te damos gracias hoy, Señor, porque tú nos llamas a tener esa intimidad contigo, a buscar, Señor, tu rostro, buscar estar contigo a solas, estar a tus pies, sintonizar contigo. Cada día, Señor, recibir de ti una novedad, recibir una palabra, dirección del cielo para nuestra casa. Como hombres y mujeres, te necesitamos, Señor. Sintonía con el cielo, sintonía con Jesús, sintonía con el Espíritu Santo hacen la diferencia. Señor, ayúdanos en este día, ayúdanos en este nuevo tiempo a ser hombres de sintonía con el Espíritu, hombres con sintonía con el cielo, que harán la diferencia en nuestra familia, en nuestro lugar, en nuestra nación. Hombres de Dios, mujeres de Dios, sintonizados con el poder de Dios para cambiar las cosas naturales a través del poder sobrenatural de Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú lo harás, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.